Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto en el marco y todavía sensibilizados por los festejos que hubo aquí en Montevideo, por los 200 años. Vamos a invitar a un hombre, un investigador de la historia, particularmente de la historia de los orientales y más recientemente de la historia de los caudillos orientales. Me refiero al colega y al historiador Lincoln Maiztegui. ¿Cómo te va, Lincoln? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al programa. Muchísimas gracias. Pero la excusa para invitarte, además de la salida de Caudillos, este libro que edita Planeta y que amenazás con escribir todavía otro tomo. Sí, ya tenía que haber entregado a esta altura. Tenía que haber entregado, bueno. Que se refiere a caudillos, ¿no? A caudillos de nuestro país, de toda la historia del país. Pero antes de entrar en el tema caudillos, que es un personaje típico, por lo menos de este continente, sin duda que me parece mejor inscribirlo dentro de lo que ha sido este proceso de 200 años o vaya a saber cuántos, o sea, el rol que cumplieron esos caudillos y que eventualmente todavía cumplen. ¿Se trata de un personaje del pasado, el caudillo, o es algo que viene desde el pasado y continúa en el presente? Viene del pasado y continúa. Caudillos hay desde que el mundo es mundo. Depende de lo que se entienda por caudillo. La gente de este país en el siglo XIX, los universitarios sobre todo, tenían una imagen casi caricaturesca del caudillo. El caudillo era el gaucho bruto de lanza y boleadora que llevaba una mesnada que lo seguían por admiración a su coraje y a sus características individuales, físicas diríamos casi, y ellos se consideraban representantes o exponentes del pensamiento y de la razón y de la institucionalidad. Pero resulta que ellos también tenían caudillos entre ellos. Por eso todo depende. Había de lo caudillos doctores también. Pero lógico, pero lógico. ¿Qué fue don Bernardo Berro? O más adelante, ¿qué fue don José Vallejo Ordóñez? ¿No? Es decir, si eso no son caudillos, entonces evidentemente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que partir de la base de lo que entendemos por un caudillo. Y cuando yo escribí el prólogo de este libro, me preocupé de aclarar qué entiendo por caudillo. Para mí caudillo es aquel líder en cualquier aspecto de la vida social que es obedecido por sus características personales y no por el cargo que ocupa o desempeña. Es decir, en ese sentido hay caudillos políticos, obviamente, hay caudillos militares, hay caudillos futbolísticos, hay caudillos culturales, que son seguidos porque la gente confía en ellos. Muchas veces esos caudillos no se ajustan a las leyes, a las reglas o a las convenciones vigentes, las desafían o las violan, literalmente. Y aún así gozan de ese respaldo al que tú haces referencia. Lógicamente, pues, por eso son caudillos. Es decir, si se limitaran a seguir las pautas establecidas, sería un caudillo muy light, ¿no? El hecho de que precisamente se enfrenten a esas pautas y muchas veces tengan el poder de modificarlas, indica el poder de esa personalidad, lo que Max Weber llamaba el carisma. Yo creo que hay un ejemplo paradigmático que es el ejemplo de don José Vallejo Ordóñez, ¿no? Fue presidente de la República 2 veces, entre 1913 y 1907 y entre 1911 y 1915. Pero mandó siempre. Mandó antes, cuando era guerrillero en el Quebracho, cuando lidera la oposición a Julio Herrera y Oves, y mandó después. Es decir, el famoso Anoche me llamó Valle de Carlos Marín y Ríos, ¿no? Es decir, temblaban, ¿no? No era nadie, no tenía cargo ninguno. Ocupó en algún momento el Consejo Nacional de Administración, pero en general no ocupaba cargo ninguno, pero bastaba que don Pepe te llamara, ¿no? Y todo el mundo boca abajo, incluso los que no eran vallistas, ¿no? Eso es un caudillo. ¿Por qué le obedecían? O sea que de lo que tú decís por el peso de su personalidad. Al caudillo obviamente le obedecen sus seguidores, pero entre sus opositores o detractores también hay una suerte de reconocimiento de su poder o de su carisma. Y a la fuerza ahorcan. Es decir, cuando el individuo tiene una fuerza, desarrolla una fuerza que hace que los demás le obedezcan. Incluso los que se le oponen, incluso en algunos casos muy radicalmente, lo tienen que tomar como un factor de poder. Y eso, digo, es un hecho fundamental, ¿no? Para ir al fondo de la historia, Lincoln, y ya atamos las dos moscas por el rabo, el pasado remoto y el presente, tan presente, ¿no? Es muy fácil pensar en un caudillo o en alguien como Artigas, en su rol de caudillo, ni que hablar Simón Bolívar, ese tipo de personajes, y venimos rápidamente al presente y pensamos en Chávez o en Mujica, dos figuras que están en la presidencia de los países
bueno, este es otro tema de debate, a los que pertenecieron Artigas y Simón Bolívar. ¿Hay una continuidad? ¿Se puede decir que hay una continuidad o hay un hilo que vincula ese rol social en estas cuatro figuras y en estos 200 años? Salvando las grandes distancias que hay entre un tiempo histórico y otro, yo creo que sí la hay. Es decir, no hay sociedades que no tengan caudillos. Es decir, mirar la historia de España. ¿Qué fue el Cid Campeador? Es decir, cuando el rey lo expulsa y lo echa y se va con 12 de los suyos, como dice el poema de Manuel Machado, ¿no? Es decir, se convierte en un factor de poder en poco tiempo y de la nada, por el peso de su personalidad. Entonces siempre hubo caudillos, y yo digo que siempre los va a haber, ¿no? En ese sentido sí hay una línea de continuidad en nuestra historia y en la historia del mundo. Da la impresión de que en los países que han desarrollado más sus instituciones democráticas, que tienen un sistema político más estable, esa figura del caudillo tiende a desaparecer, por lo menos con la preeminencia que ha tenido y que tiene todavía en muchos países de América Latina. Mira, yo pienso que no. Yo pienso que incluso dentro del sistema institucional el caudillo pesa enormemente. Wilson Ferrer Aldunate nunca fue presidente de este país. Y sin embargo tenía el control más total y absoluto de su partido y era un factor de poder absolutamente incomparable dentro del país. Y afuera, ¿no? Pero sobre todo cuando vuelve, cuando lo meten preso, él está condicionando toda la vida política. Cuando está preso en un cuartel de Flores, no tiene cargo ninguno, como decía Maneco Flores Mora en un magnífico artículo que dio para Jaque, ¿no? Privado de todos sus derechos, incluso el del voto, lo que tengo ante mí, decía Maneco, ¿no? Es al Partido Blanco. Ese hombre se sienta en el sillón invisible de Oribe, ¿no? Eso es un caudillo. Quiere decir que incluso, y no se puede pedir, no se puede concebir personalidad más fiel a las instituciones y más, diríamos, respetuosa de todas las formalidades institucionales que Wilson. Pero por sobre eso, como diríamos, un sobrepeso de eso, estaba su inmensa poder de seducción personal. ¿Es un vínculo que se basa en la confianza o en el... No me refiero a Wilson Ferreira específicamente, al caudillo. ¿Se basa en la confianza, se basa en la sumisión? Depende del tipo de caudillismo. Es decir, en el caso de Hitler, por ejemplo, terrible caudillo, ¿no? Claro. Por más repugnancia que a uno le causa el personaje, es un hombre que cambia, y no para bien, desde luego, el país más culto del mundo. Se basa en la obediencia, se basa en la sumisión, y el que se mueve no sale en la foto. En otros casos, el tipo de caudillismo es diferente, ¿no? Es más seductor, es más de convicción, pero todos tienden a lo mismo, a que el caudillo mande y los demás obedecen. ¿Hay en eso un principio de, o un riesgo, o un perfil de tiranía en todo sistema caudillístico? Y de alguna forma sí lo hay, ¿no? Es decir, yo la palabra tiranía me parece muy dura, ¿no? Pero sí hay, diríamos, un... Te digo porque mira, el último que lo usó acá fue Vázquez Franco hablando de Artigas. Así que podemos empezar a aplicarla con cierto... Claro, es decir, él debe decir, bueno, él era un tirano, pero no en el sentido que hoy le damos a la palabra tirano. En el sentido de la época, ¿verdad? Ejercía un mando por encima de cualquier otra contingencia legal, constitucional o del tipo que se quiera, porque esa sociedad le reconocía de alguna manera ese estatus y ese liderazgo, ¿no? Claro, lógico, pero lo reconoce desde el principio. Cuando él invade en 1811, en abril de 1811, él invade, es casi una manera exagerada de decir, llega desde Buenos Aires con 200 pesos que le dio la Junta de Mayo y unos pocos hombres, inmediatamente los caudillos locales lo reconocen como el caudillo natural y lidera eso, ¿no? Sus intentos del año 13 de institucionalizar, sumando de alguna forma su poder, el famoso mi autoridad emana de vosotros, etcétera, etcétera, en una sociedad que no estaba preparada para eso, determina que los años subsiguientes se vuelva cada vez más autoritario, ¿no? Yo creo que a pesar suyo, pero lo hace. Es una evolución natural de
¿De los caudillos? tiempos, ¿no? O de los tiempos, de los caudillos de la época, por lo menos. De los caudillos de esa época, ¿no? Y en general el caudillo, por la propia característica de ser un individuo que manda a otros, hay que ver dónde está el límite de esa autoridad, ¿no? Solo el freno de la Constitución, como decía. Exacto, como decía Artigas, en el 13. Sí, claro. Artigas no lo diría eso. Yo pienso, 15. para mí, son esas cosas que a veces la gente que nos gusta la historia pensamos, que por allá por el 17, 18, invadido por los portugueses, claro, y traicionado por mucha gente, Artigas había pensado, qué pelotudez, dije en el 13, ¿no? No, aquello es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el también es cierto freno de la Constitución, ¿no? Claro, también es cierto sociedad totalmente desestructurada, ¿no? Seguro. Era una sí, la Constitución era una sutileza que probablemente estuviera muy lejos del imaginario o de los valores de los ciudadanos comunes. Pero claro, lógico. Lo que pasa es que Artigas había estudiado, Artigas o sus colaboradores, yo creo que Artigas mismo, ¿no? Había estudiado los textos constitucionales norteamericanos, otra sociedad distinta, más avanzada desde el punto de vista estructural, donde sí, obviamente había una preocupación por la institucionalidad, como lo demuestra el hecho de que en Estados Unidos no hubo nunca una interrupción de la línea institucional desde la independencia. Creyó en ese momento que eso se podía aplicar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y evidentemente se equivocó. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, sustituye esa preocupación institucional por el poder personal del caudillo. Se vuelve paternalista. Ahora, pero es una constante en la historia de los caudillos que todos los caudillos son traicionados, nunca se equivocaron, nunca se equivocan. Es decir, no hay, por lo menos en términos generales, parece dar la impresión como que el caudillo queda impermeabilizado ante la necesidad de ser autocrítico, de reconocer errores, de enmendar esos errores. ¿Hay como una tendencia también en ese sentido a la sacralización del caudillo? De alguna forma sí, pero el caudillo se equivoca, por supuesto que se equivoca. Se equivoca como cualquier hijo de vecino. El problema es que la gente que lo sigue no admite que se equivoca. Claro. Porque una de las virtudes que se le atribuyen al caudillo es la omnisciencia, ¿no? Es decir, no se puede equivocar. Y el caudillo mete la pata como cualquiera. Claro. Bueno, pero ahí hay también un poco una relación de dependencia mutua entre el caudillo y la gente que no quiere reconocer que ese caudillo es un ser humano como cualquier otro. Claro, lógicamente. Le demanda que sea alguien que está por encima de las contingencias, ¿no? Porque el caudillo sin su gente no es nadie. Por consiguiente, tiene la obligación o tiene la necesidad, diríamos, de interpretar a esa gente y al mismo tiempo de conducirla. El caso de Artigas es muy claro. Cuando Artigas inicia su marcha hacia Ayuí, hacia la gobernación de Cuyo, la visión nombrado gobernador de Yapeyú, ¿no? Y ve que la gente lo empieza a seguir. Dice, no me sigan, yo no puedo atenderlos, no tengo medios. Le dice a su gente, dígale que se queden, ¿no? Y la gente lo sigue, ¿no? Y finalmente termina diciendo, bueno, déjelos que actúen como les plazca, ¿no? Y ahí se fortalece su caudillismo. Si él en ese momento se hubiera puesto firme en decir, no me sigan, la cosa hubiera... Pero es razonable, tenemos que cerrar este bloque, porque está muy interesante lo que estás planteando, Lincoln, porque además nos dejás pensando. ¿Se puede pensar que los caudillos articulen una federación como era presuntamente el sueño de esos caudillos federales? Es decir, no hay como siempre una tensión entre caudillo y caudillo, hay más competencia que colaboración. Mira, si eliminamos la historia contrafactual, ¿no? O sea, lo que pudo haber sido, claro, no fue, claro. La respuesta está clarita, no, claro. Porque no fue. Es decir, porque los caudillos federales terminaron enfrentándose entre ellos. Artigas contra Ramírez y Estanislao López, después de Estanislao López contra Ramírez, que le hizo cortar la cabeza, ¿no? Y bueno, en fin, terminó en una terrible guerra civil. Entre los mismos caudillos por razones de predominio, vamos a así decirlo. Entonces, digamos que esa fue la historia de toda América Latina, de Uruguay durante el siglo XIX seguro, ¿no? Con distintos niveles de lo que pasa es que en Uruguay, incluso en el siglo XIX, pero sobre todo muy marcadamente en el siglo XX, las instituciones son muy fuertes. En Uruguay. Exacto. En el resto del continente continúa el caudillismo y las traiciones y los masacres. Claro, ¿no? Sí, y acá también, otras formas de caudillismo.